Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y el día de hoy el tema es caminando con fidelidad en la vía de Dios. Caminando significa acción, hermanos. Significa avance. Significa que no estamos estáticos, que nuestra relación con el Señor es dinámica, participativa, interactiva. Y por eso el Señor hoy, a través de su palabra, nos va a dar a conocer recomendaciones necesarias. Si las conocemos, pues gloria a Dios por ello, y si no, las vamos a aprender en este día para poder caminar con esa fidelidad, ese accionar del día a día delante de Dios en ese camino que Él ha trazado para nosotros. Y esto está articulado en nuestra temática, que lo repetimos domingo a domingo porque es necesario que como iglesia estemos empoderados, y el cartel siempre está ahí para recordarnos: la fidelidad a Dios es nuestro propósito, basado en Salmo 36:5. Y es importante que usted lo tenga claro, porque a lo largo de todo este año el Señor va a seguir haciendo énfasis respecto a la fidelidad que estamos llamados a corresponderle a Él. Agradar a Dios no es otra cosa muy clara que hacer su voluntad. Así de sencillo, y es lo que hoy este versículo nos invita a reflexionar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Considerando el concepto de consagración, es menester que usted y yo tengamos muy claro qué es hacer la voluntad de Dios. Y no es otra cosa que, dentro del marco de la consagración, dar mi vida, ponerla en las manos de Dios para que Él haga su voluntad y yo no haga la mía. A través de ese principio, usted y yo ya estamos alineándonos y poniéndonos en el contexto necesario para poder, amados hermanos, caminar en fidelidad por la vía que Dios ha trazado. Que Él haga su voluntad en nosotros y no nosotros nuestra propia voluntad. Y por ello podemos hacer una referencia muy breve y rápida del Salmo capítulo 2, en donde usted va a encontrar, ahí en su casa lo puede leer todo totalmente, va a encontrar una posición muy clara de cómo la gente de este mundo rechaza en rebelión a Dios y a su ungido. Y mi hermano Braulio hace un momento nos recordaba Juan 3:36, y ahí está claro qué pasa con el que no cree en Jesús. Y el Salmo 2 nos permite también alinear este versículo y darnos cuenta de cuál es la postura de la gente que no tiene a Dios. Rechaza todo lo que tenga que ver con el eterno y también lo que representa su Hijo, nuestro Salvador. Aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, jamás buscará hacer la voluntad de Dios. El que no tiene a Cristo es aquel que nunca buscará hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que nosotros vivamos bien, pero en todo el sentido integral de la palabra, empezando por lo que tiene que ver con lo almático, con lo espiritual, con lo que tiene que ver con las cosas intangibles, porque el resto va a ser añadidura. El propósito de Dios para nosotros es de bienestar, es de paz, y como principio es importante que usted y yo lo tengamos presente. La gente no hace la voluntad de Dios porque no tiene a Cristo en su vida, y por lo tanto no recibe lo que Dios tiene preparado de antemano para nosotros que andemos en buenas obras. Por lo tanto, nosotros como la iglesia de Cristo debemos de vivir en la voluntad del Señor. Y yo quiero que le digas a tu hermano al lado: tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se resume a consagración, a obediencia, a santidad. Tenemos que vivir en esa voluntad del Señor. Usted y yo, al igual que muchos, podemos tener muy clara la oración clásica que registra la misma palabra de Dios y que el mundo cristiano conoce: el Padre Nuestro.
Tanto así que hay prácticas religiosas que lo mandan a repetir una y otra vez, en unos casos como señal de penitencia o de castigo. Y el Señor nos la dejó establecida con ese propósito. Para los que andamos en libertad en Cristo Jesús, quedó como un modelo a seguir de cómo tengo que plantear mi conversación en un momento dado de manera natural con el Señor. Pero hay una palabra importante cuando dentro del Sermón del Monte esta lección de vida quedó para los discípulos y para todos los que oían. En Mateo capítulo 6 del 5 al 15 usted encuentra la oración del Padre Nuestro. Pero podemos resaltar aquella parte que usted, al igual que yo, la hemos recitado muchas veces, que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase la voluntad tuya, oh Señor. Pero la gente no comprende el impacto ni el alcance que tiene esta expresión, porque si la tuviera, pensaría dos veces antes de enunciar esta expresión. Hacer la voluntad de Dios es distinta a hacer la voluntad nuestra. Y nos podemos preguntar en la introducción: ¿le gustaría a usted vivir en la voluntad de Dios? ¿A usted le gustaría vivir? ¿O ya vive en la voluntad de Dios? ¿Vive en la voluntad de Dios en este momento? ¿Vivimos realmente haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es pregunta tras pregunta que puede, de manera confrontativa, no por quien la expone, sino porque la palabra de Dios te invita con claridad a poner en una balanza tu vida versus la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está revelada en la Escritura. ¿Vivimos realmente bajo la voluntad de Dios? Usted se pregunta todos los días, cuando mira alrededor suyo, cuando mira a su esposa, cuando mira a sus hijos, cuando mira su trabajo, cuando mira en el ministerio, cuando llega a la iglesia, cuando tiene la oportunidad de leer la Biblia, cuando tiene la oportunidad de orar: ¿estoy viviendo realmente bajo la voluntad de Dios? Bueno, son preguntas personales, y nada más y nada menos que el eterno y soberano Dios, el omnisciente, sabe la respuesta correcta, y usted también la sabe. Probablemente no lo sabrá la persona al lado suyo, pero Dios sí lo sabe. Lo que aspiramos es que cada una de estas respuestas sean positivas en el andar y caminar diario. Con todo este preámbulo, amados hermanos, el Señor en esta mañana nos va a permitir conocer dos recomendaciones para vivir agradándole fielmente en nuestro caminar. Amén. Veamos la primera recomendación, que tiene que ver con redimir el tiempo. Una expresión muy, tal vez trillada, porque la escuchamos vez tras vez, pero hoy el Señor nos recomienda nuevamente: redimiendo el tiempo que el Eterno nos da. El tiempo es igual a vida, vida es igual a tiempo, y el dueño de aquello nos lo ha otorgado en su infinito amor y misericordia. En el libro de Una vida con propósito encontramos un dato muy interesante. Muy interesante. El promedio actual de longevidad se resume a este número: 25.550. ¿Qué le dice a usted ese número? 25.550. Es un dato que me llamó mucho la atención y por eso lo he puesto de manera puntual en este punto. 25.550 puede significar muchas cosas. Para uno puede significar puntos, para otro puede significar dólares, para otro puede significar días, para otro pueden significar, qué sé yo, activos, etcétera, etcétera. ¿Qué significan 25.550? Si lo llevamos a la palabra de Dios y hacemos una analogía, esto se resume a que si usted divide esto para 365 días calendario, llega al número 70. Y cuando llega al número 70, usted dice: esto tiene que ver con años. 25.550 días es el promedio actual de longevidad. Claro, con sus excepciones, pero es el promedio que normalmente la gente vive. Yo no sé si usted ya ha sacado su cálculo, yo lo tengo a la presente fecha. 16.020 son los que llevo. 16.020 son los que tengo hasta la fecha 13 de, ¿qué estamos ahora? Junio, ¿no? 16.020. ¿Y por qué hice esta comparación? Amados hermanos, porque
muchas veces no nos detenemos a ver la bondad de Dios. Y desperdiciamos nuestros días en discusiones, en pleitos, en cela, contiendo. Desperdiciamos nuestros días en banalidades. Desperdiciamos nuestros días en cosas que son suntuarias, que no son edificantes. Si todo me es lícito, no todo me conviene. Si todo me es lícito, mas no todo me edifica. La gente no se ha detenido por un momento a darse cuenta de que hay una cuenta regresiva y que tus días avanzan, pero hay un techo promedio. Y cuando usted va a la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, dice claramente: los días son 70 en los hombres y en los más robustos 80. Y yo voy a leer este versículo y una parte que a mí me parece importante. El Salmo 90:10 como referencia dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, los más sanos, los que han tenido buenos hábitos en su juventud, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Pero lo que me llamó la atención fue esto: porque pronto pasan y volamos. O sea, por aquí pasó, se fue. 25.550 es un número interesante. Tal vez los más robustos podrán añadir 3.650 más. ¿Cuántos lleva usted? ¿Cuántos días ha desperdiciado hasta el día de hoy? ¿Cuántos días ha desperdiciado en discusiones en la familia? ¿Cuántos días usted ha perdido en cosas que no le han edificado? Si usted piensa en 25.550, ¿no le parece que es muy poco tiempo para desperdiciarlo? Y no quiero amedrentar ni quiero asustarlo. No quiero que usted sienta: el pastor nos ha puesto a pensar cuántos días nos quedan. No. Lo que yo quiero es que usted se siente y reflexione en qué está invirtiendo su tiempo. ¿En qué lo está invirtiendo? ¿Está amando más? ¿Está gozando de más? ¿Está sirviendo más? ¿Está colaborando más? ¿Está leyendo más la Biblia? ¿Está orando más? ¿Qué está haciendo usted con sus días? ¿Los está redimiendo? Déjame decirte, amado hermano, que todos los que estamos aquí tenemos muy claro una fecha: el día que nacimos. Pero nadie sabe el día que partimos. Y es aún más la reflexión de pensar: ¿qué estoy haciendo con esos días tan preciosos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuántos matrimonios tienen 20, 30 años y de los cuales llevan 31 peleando? Por anticipado también. ¿Cuántos hermanos tienen en una casa la oportunidad de vivir como hermanos en Cristo también y pasan discutiendo, peleando en cosas insignificantes? ¿Cuántas veces llegamos al trabajo y solo nos pasamos quejando del jefe, del compañero, de las instalaciones? ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y lo primero que hacemos, otra vez el mismo plato, que no hay nada más que comer en esta casa? ¿Cuántas veces se queja la gente mirando el techo? ¿Por qué no tengo un colchón de 3 plazas en vez del de 2 que tengo? ¿Por qué no tengo un televisor más grande? ¿O por qué no tengo ropa nueva? ¿O por qué no cambio de carro? Y comenzamos a perder el tiempo en vez de detenernos a pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy invirtiendo mi vida? ¿En cosas de esta tierra o en las cosas del reino? El tiempo ha transcurrido tan rápido que no podemos darnos el lujo de desperdiciarnos. Yo todavía tengo el sabor del pavo del año 2019, ni siquiera el del 20. Ya estamos medio año 21. Así, pasa rápido y usted, amado hermano, no se detiene tal vez a pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo? Dios nos aconseja que aprovechemos bien el tiempo ahora, que el tiempo aún, utilizando este término, aún es bueno. Veamos qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo le está escribiendo a sus hermanos, a una iglesia en Éfeso, no como necios, sino como sabios. El sabio es el que tiene temor de Dios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos está aconsejando aprovechar bien el tiempo. Aún podemos hacerlo. Cuando usted mira el periódico, escucha las noticias o ve las redes sociales, usted se horroriza de ver la maldad, la violencia que cabalga a paso gigantesco. No hay tranquilidad por ningún lado, lo que hay es inseguridad, incertidumbre. Y cada vez los días van a ser peores, cada día los días van a ser más malos. Por lo tanto, lo bueno que tengamos en este día tiene que ser invertido de una buena manera, como la misma recomendación nos lleva a pensar en que hay que ser administradores del tiempo que el Señor nos ha dado. Y hay un término en el griego que ya lo hemos utilizado en otras predicaciones, oikonomos. El término griego significa administrador, el que está al cuidado de algo que le pertenece a otro. Quiere decir que su tiempo no es su tiempo, que su vida no es su vida, que lo que tiene no es suyo y usted tiene que administrarlo, porque Dios le va a pedir cuenta de ello. Dios te va a pedir cuenta. Dios nos ha puesto como mayordomos de todo lo que Él nos da, para que lo administremos de manera sabia y lo hagamos prosperar. Y tal vez los jóvenes que me escuchan en este momento podrán decir, bueno, eso es para mi papá, para mi mamá. No, también para ti como joven, como adolescente, también para ti como adulto. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que rendirle cuenta a Dios de todo lo que hagamos. Pero el Señor, dentro de esta recomendación, nos dice que hay que redimir bien el tiempo en algunas áreas que vamos a topar a continuación. Primero, en el hogar. En el hogar. Y dice el Salmo 90:12, nuevamente lo referenciamos como lo hicimos antes, en el versículo 10. El Salmo 90:12 dice lo siguiente. Léalo conmigo, amado hermano, en esta mañana. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar. Alguien que reflexiona sabiamente le pide al Señor que le enseñe de tal modo a contar nuestros días. Recuerde que hay un promedio de 25.550. Yo sé que los matemáticos acá ya tiraron números, los contadores tiraron números, la gente sabia tiró números y sabe que ya hay un gran recorrido y que tal vez la distancia se achica cada vez más y más. Y por eso el mismo Moisés, porque esta es una oración, este no es un salmo de David, esta es una oración de Moisés. Moisés está orando, Moisés está invitándonos a reflexionar en el sentido de que hay que ser sabios para pedirle al Señor que nos enseñe a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué quiere sabiduría el hombre? Para poder tener presente algo importante. ¿Cómo voy a invertir lo que queda? Debemos aprovecharlo como si fuéramos moribundos. En otras palabras, aprovéchelo de tal manera como si mañana ya no habría un mañana, y que hoy sería tal vez el último. Como un moribundo, nuestra vida es muy corta y tenemos que vivirla en intensidad para el Señor, como Él lo ha establecido. Es importante aprovecharla. Nuestra vida es un segundo. Tal vez usted cumplió años esta semana, gloria a Dios, y la gente contenta. Ya voy por los 50, ya voy por los 60. ¿Cuánto queda? Bueno, yo tengo 20 años y para mí todavía todo está por venir. ¿Cuánto queda? En un abrir y cerrar de ojos, a la edad que tengo, que no les voy a decir, mi vida ha pasado así. Y sé que cada día me queda un día menos. Y por eso hay que vivir con intensidad el presente, sirviéndole al Señor. La segunda venida de Cristo es eminente, amados hermanos. Pero también es eminente que un día el Señor, en su infinita gracia y misericordia, te puede llevar a su presencia antes que venga su Hijo a esta tierra. Cualquiera de estos dos eventos te llaman a ti a redimir correctamente el tiempo. Tenemos nosotros la necesidad de administrar tan correctamente nuestra vida, porque es un segundo. Y un segundo científicamente es un átomo impalpable de tiempo. En ese presente que es tiempo sin tiempo, palpita la eternidad. Y me gustó este concepto,
porque te lleva a reflexionar con mucha más sabiduría que en tu hogar tú tienes que redimir bien el tiempo. Tiene que haber tiempo para la familia, tiene que haber tiempo para la esposa, tiene que haber tiempo para los hijos y también va a haber tiempo para ti. Pero el tiempo que no puede nunca pasar es el tiempo que tengas con Dios. ¿Tú tienes tiempo con Dios? ¿Cuántos tienen tiempo con Dios? A ver, nadie alce la mano. ¿Así hay tiempo con Dios? Es que siempre que pregunto la gente dice: pastor, tengo mucho trabajo, tengo doble turno, tengo que atender a los niños, tengo que sacar el perro, tengo que lavar los platos, tengo que dormir, tengo que hacer esto, hacerlo de allá, hacerlo de acá. ¿Usted sí le dedica tiempo a Dios? Así sea en el baño, amado hermano, saque tiempo. Así sea que usted tenga que dormir 20 minutos menos, saque tiempo. Si es una hora, mejor. Usted tiene que sacar el tiempo. Recuerde que no puede decir no tengo tiempo. ¿Sabe por qué no puede decir que no tengo tiempo? Porque si dices no tengo tiempo, tú dices al Señor, no tengo vida. ¿Y dónde quedó Jesús? ¿Acaso Jesús no nos dio la vida? ¿Acaso Jesús no nos ha dado la eternidad? Lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres sabios es administrar correctamente el tiempo. Tiene que haber tiempo para todo, principalmente para Dios. También se nos recomienda ser buenos administradores en nuestra relación con el Señor, en el Señor. El mejor tiempo invertido es en la obra del Señor, pues en ningún lugar vas a tener la recompensa que solo Dios te puede dar. Solo Dios te puede dar. No hay que olvidar, como enseñábamos hace algunos martes, el principio de siembra y de cosecha. Hay un principio importante que no data precisamente en el Nuevo Testamento, sino desde la antigüedad. En el libro de Jeremías ya lo podíamos encontrar. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ahí dice todo, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estamos llamados, amados hermanos, a redimir bien el tiempo también en mi relación con el Señor, en servirle a Él. Y servirle al Señor es servir en toda la esfera de la vida, en todos los espacios y contextos en el cual usted hoy se debe. Hay que alimentar nuestra vida espiritual con la palabra, con la oración, amados hermanos. Y es triste que aún la iglesia no comprende la necesidad de tener el tiempo de oración, de tener un tiempo individual, pero también congregacional, en la oración, en el ayuno, hacer un tiempo devocional, tanto de manera personal como familiar. Hay que involucrarse en los programas y ministerios de la iglesia. Hay que involucrarse. Yo no sé si usted se conecta o no al culto de oración. Y a la larga no es una respuesta que busque el pastor, es una respuesta que usted tiene que tenerle para el Señor. Yo no sé si usted se conecta o no al tiempo de estudio bíblico, porque ahora es más fácil, ahora es en su casa, en la comodidad de su hogar. Y también es una respuesta para el Señor. Esta semana las mujeres de la iglesia tuvieron un programa. Yo no sé si usted se conectó o no, o tuvo algo más importante que hacer. No lo sé. Tampoco le pido explicación. Tenemos un tiempo de varones los días miércoles cada 15 días y yo no sé si usted tiene problema para identificarse realmente si eso no es varón, para buscar un espacio donde hay palabra de Dios para los varones de esta iglesia. Yo no sé si usted no ha comprendido la palabra servir al Señor a través de involucrar a mis hijos en los tiempos de crecimiento, tanto los días sábados con los niños como también los adolescentes. Y ayer tuvimos un tiempo precioso aquí en esta iglesia para los adolescentes. Usted como padre tiene la responsabilidad de traer a sus hijos. Usted como padre tiene la responsabilidad de servir a Dios a través de llevar a sus hijos para que reciban la palabra. Porque lo único que en esta iglesia le podemos enseñar a sus hijos son las cosas que tienen que ver con el reino. Es que no tengo tiempo, pastor, es sábado, yo necesito dormir, yo necesito hacer deporte. ¿Y tus hijos dónde quedan? Amados hermanos, hay muchas cosas que tenemos que revisar en nuestra vida. Porque también nos habla el Señor de que hay que redimir bien el tiempo en la vida.
en el hogar, en el Señor, pero también en la vida, valorando el privilegio de tener la vida. Usted valora su vida. A usted le importa su vida. Usted sabe cuánto vale su vida. ¿Cuánto vale su vida, amados hermanos? Usted se ha puesto a pensar cuánto vale su vida. Alguien que tenga un cálculo aproximado de cuánto vale su vida en oro, en dólares. ¿Cuánto vale su vida, amado hermano? ¿Qué vale? ¿10,000? ¿Vale un kilo de oro? ¿Vale $10,000? ¿Cuánto vale su vida, amado hermano? Pregúntese. Yo te voy a contestar cuánto vale mi vida. Mi vida vale la sangre de Cristo. Yo no sé cuánto vale la tuya. ¿La tuya vale la sangre de Cristo? ¿Vale la sangre de Cristo? ¿Estás despierto en esta mañana, amado hermano? ¿Estás despierto en esta mañana, amado hermano? ¿Cuánto vale tu vida? Y dígalo a viva voz: vale la sangre de Cristo. Y si la sangre de Cristo no es suficiente, no sé entonces cuánto vale tu vida. Tu vida tiene un valor infinito y el precio fue infinito porque lo pagó el eterno y soberano Dios. Por lo tanto, tienes que considerar que al redimir el tiempo, también tienes que pensar en la vida, que hay que administrarla correctamente, hay que valorar el privilegio de tenerla. Mucha gente sigue muriendo en esta ciudad. Promedio por el COVID de 12 personas diarias. 12 personas diarias que en esta ciudad siguen muriendo diariamente por el COVID. Suma los que mueren por violencia, suma los que mueren por el cáncer, por el corazón, suma la gente que sigue muriendo y sigue muriendo sin Cristo. Pero si tú ya tienes a Cristo Jesús, valora tu vida y comparte el Evangelio. Encontré este artículo para los que aún no saben lo que vale su vida. A lo largo de una vida hay un margen. Porque al principio hablaba de 25.550 que representan 70 años. Estos entendidos han hecho un cálculo en una persona que vive 72 años, con 2 años de horas extra. Dice, especialistas afirman que gastamos 21 años durmiendo. Para los que duermen las horas promedio. Imagínense esos que duermen de más. 21 años. 14 años trabajando para los trabajadores, para los que trabajan 8 horas. 7 años en el baño, ¿haciendo qué? No sé. Pero 7 años. 6 años comiendo, promedio, delgado. Los más gorditos comen más años. 6 años viajando. 5 años esperando en fila. 4 años aprendiendo. 3 años en reuniones. 2 años devolviendo llamadas telefónicas. 1 año buscando cosas perdidas. 22 meses en la iglesia. No sé en qué iglesia. 8 meses abriendo correspondencia inútil. 6 meses esperando en los semáforos. Resumida la vida de una persona promedio. Y la gente sigue pensando con cosas que realmente no edifican. Hay gente que quiere seguir prolongando su vida por el lado equivocado. La mejor manera de prolongar la vida es Cristo Jesús. La mejor manera de valorar la vida es Cristo Jesús. Pero todo esto puede resumirse cuando vemos Proverbios 14, 12, que dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho. La gente común dice que su vida está bien, que todo está correcto, que todo va por el camino correcto, porque dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin sin Cristo es muerte. Su fin sin Cristo es muerte. Su fin sin Cristo es muerte. Yo lo veo de esa manera. No hay otra manera de poderlo ver. Con Cristo hay vida, sin Cristo hay muerte. Con Cristo hay vida, sin Cristo hay muerte. La vida en la tierra es una asignación temporal que usted la ha podido ver en 2 esferas. Lo ve en días o lo ve en cómo desperdicia la gente su tiempo. Pero en cualquiera de los dos, al final regresamos a aquella palabra que dice, pasó. Como la neblina de la mañana, que cuando pasa en la tarde ya no está. Usted encuentra lo transitorio en el Salmo 90 del hombre, pero también ve la eternidad de Dios. Usted y yo estamos llamados a redimir el tiempo. Y dice el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová,
Por favor, Salmo 39, 4, anótelo, subráyelo y léalo conmigo. Hazme saber, Jehová. David tenía una gran relación con el Señor y conversaba con él y le decía: hazme saber, Jehová, hazme saber, mi Dios, hazme saber, Padre lindo, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. El hombre tiene que comprender, y Dios se ha encargado en los últimos meses, desde el año 2020, de hacerle ver lo frágil que es la vida del ser humano. Lo frágil. La vida del hombre es frágil. Y todo esto, amado hermano, el Señor nos recomienda que redimamos el tiempo que Él nos ha dado, y a través de estas áreas en la esfera de la vida nos van a ayudar a caminar con fidelidad en la vía de Dios. Esa vía maravillosa que Dios nos ha dejado, su camino y calzada llamado camino de santidad. Pero una segunda recomendación tiene que ver con el deleite. Deleitarnos en la palabra del Eterno. Redimiendo bien el tiempo y deleitándonos en la palabra. Muchas personas se identifican por no escuchar consejo, sobre todo los jóvenes. Y no tengo nada en contra de los jóvenes, yo soy parte de los jóvenes, pero muchos jóvenes no escuchan consejo, en general, línea transversal. Y cuando toman las decisiones, lo hacen con el consejo del mundo, no con el consejo de Dios. Usted no vaya por ahí, le dice Dios, pero el mundo le dice: sí puedes ir por ahí. Dios le dio un consejo a Adán y a Eva, y el diablo también le dio un consejo a Adán y a Eva. ¿A quién escogieron ellos? La carne, ¿a quién escoge? Al mundo. Escucharon el consejo del mundo y sigue pasando en estos días. Y eso trae consecuencias, trae dificultad. Pero usted y yo tenemos una ventaja. Usted y yo tenemos un privilegio maravilloso recibido por gracia, y es la palabra. Y la palabra en su vida tiene que ser importante, tiene que tener preeminencia, tiene que tener valor. Si usted ama su vida, ame la palabra también, porque ahí va a encontrar el consejo de Dios. Ahí usted va a encontrar que la palabra de Dios es para bienestar suyo. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 105, que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted más que seguro lo tiene ya subrayado en su Biblia, y es claro lo que significa la palabra, lámpara. Si usted está en medio de la oscuridad y prende la lámpara, todo se ilumina. Así es la palabra. En medio de la oscuridad de este mundo, la lámpara, que es la palabra, ilumina mi vida, y dice que es lumbrera mi camino. ¿A qué camino? Y este consejo y esta recomendación de Dios asimismo se abren varias aristas, y estas aristas tienen que ver que va a ser lumbrera para el camino respecto a un consejo oportuno que voy a recibir de parte de Dios. Y ese consejo tiene que ver con la fidelidad de tu corazón. Fidelidad en tu corazón. Proverbios 4:23, amados hermanos, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquella vida que es importante, que esté ligada siempre en intimidad a Dios. No permitamos que nada dañino entre ahí, lo hemos dicho y sostenido varias veces. El rencor y la amargura, el resentimiento, la mundanalidad, que muchas veces abrimos la puerta y dejamos que entre, no se lo permitas. El Señor te recomienda que te deleites en la palabra y trae un consejo y lumbrera a un camino respecto al consejo oportuno, y ese tiene que ver con administrar correctamente nuestra vida y que nuestro corazón sea fiel a Dios. No le permitamos entrar a nuestro corazón cosa inmunda, no le permitamos que a nuestro corazón entre los frutos de la carne, sino más bien mantenernos fiel al Señor. Recordemos algo fundamental que es muy propicio al hablar del corazón. El corazón de Adán era el templo de Dios. El corazón de Adán era el templo de Dios, y Dios dejó el corazón de Adán a causa de la desobediencia.
Adán permitió que entre el mundo a su corazón. Y mucha gente tal vez lo sigue haciendo hoy por su falta de fe. Vemos que se desborona el mundo, el COVID sigue avanzando, siguen saliendo más variantes, la crisis económica, los rumores de guerra, los terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se debilita en su fe y abre su corazón al mundo. Y ahí hay un problema. Y como consecuencia de ello, este corazón, en vez de ser ocupado por Dios, ahora es ocupado por el mundo. Y un corazón ocupado por el mundo es vacío. Un corazón ocupado por el mundo está lleno de caos, lleno de oscuridad. Por ejemplo, veamos qué dice el mismo salmista en el capítulo 107, versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo y sublime Dios soberano. Eso pasa. Su corazón se convierte en muerte, en caos, en todo lo que usted se puede imaginar. También hay una consecuencia de pensar en un corazón que ya no es ocupado por Dios, sino por el mundo. Además de estar vacío, también está en caos. Un corazón en caos es un corazón vago. Es un corazón que vaga, que pierde el tiempo, que pierde el camino de la vida, que sus decisiones ahora están enfocadas en todo lo contrario a lo que Dios ha establecido, de dónde venimos, por qué vinimos y a dónde vamos. Y dice Primera de Pedro 1:24 como referencia: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero asimismo, un corazón que está totalmente fuera de la fidelidad a Dios, además de estar vacío y en caos, también es un corazón que lamentablemente está en desorden. Un corazón ocupado por el diablo está lleno de oscuridad, lleno de avaricia, lleno de odio, lleno de temor, frustración y desesperanza. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor la vemos en esas condiciones? Dice Romanos 1, 28, 29 como referencia para ustedes en esta mañana lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Conviene ir a la casa de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿No les gusta venir a la casa de Dios? ¿O no tienen un mejor lugar donde estar en esta mañana? ¿Les gusta venir a la casa de Dios? ¿Les gusta orar? ¿Les gusta ayunar? Le estoy tomando la lista, amados hermanos. ¿Qué pasa si no buscamos estas cosas? ¿Será acaso que nosotros estamos haciendo otro tipo de prácticas, de cosas que no edifican? Dice el versículo 29: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Muy triste, amados hermanos. Pero la palabra de Dios nos está invitando a ser fieles en nuestro corazón. Es lumbrera un camino que trae un consejo oportuno. Y ese consejo de Dios es que seamos fieles en nuestro corazón, porque caso contrario, nuestro corazón ya no estaría ocupado por las cosas del reino, sino por las cosas del mundo, y traería caos, traería oscuridad, estaría vacío. No debería de ser así. Hay otro consejo también que el Señor hace ver en esta palabra al deleitarnos, que llega como lumbrera al camino para tomar decisiones importantes, o mejores decisiones si cabe el término. Y es en realidad sobre la fidelidad de nuestro cuerpo. ¿Usted le es fiel en su cuerpo al Señor? Y dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para la juventud que aún no se ha casado, el Señor te manda a tomar buenas decisiones. El Señor te dice que tu cuerpo es para Cristo, que tu cuerpo debe de ser consagrado, que debes de alejarte de todo aquello que lo vaya a dañar, como es la fornicación. Ese es el consejo de Dios. El consejo del mundo es que ahora te ponen
dispositivos de preservativos en los colegios o en las universidades para que usted lo pueda utilizar. Mientras Dios te dice que te guardes, el diablo te dice, véndete, yo te compro. Los consejos son totalmente antagónicos, el consejo de Dios y el consejo del mundo. Pero ¿cuándo voy a encontrar el consejo de Dios? En la palabra. Una palabra que no pasará de moda. Una palabra que sigue siendo viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este es el deleite que debe de tener todo cristiano. Debe de gozarse en la palabra, amado hermano, para tomar decisiones correctas. Y este consejo también nos llega a nosotros respecto a tomar mejores decisiones. Pero también hay otro maravilloso consejo dentro de este aspecto. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. No se vaya a horrorizar con lo que le voy a preguntar. ¿Ustedes permitirían, como miembro de esta iglesia, que pongamos una pantalla gigante aquí y proyectemos una película pornográfica? ¿Ustedes permitirían eso? Levanten las manos los que están de acuerdo. ¿Permitirían ustedes poner una pantalla gigante y pasar una película pornográfica? ¿Permitirían ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué no permitiría usted eso? Porque este es el templo, dice usted. Enseguida usted va a saltar. Usted enseguida va a reclamar, pastor, ¿qué le pasó? Esta es la casa de Dios, este es el templo, columna y baluarte de la verdad. Así usted lo diría de manera inmediata. ¿Cómo va a creer estas paredes santas, este piso santo, estas sillas santas, este aire santo? ¿Cómo va a ser posible que usted ponga una película pornográfica aquí? ¿Usted no sabe que esto es santo? ¿Será así la respuesta, amados hermanos? Si usted defiende tanto este edificio como santo, ¿usted defiende su vida que es templo de Dios, del Dios vivo y verdadero? ¿Por qué entonces, si prohibimos que entre una película pornográfica a una edificación como esta, sin embargo sí podemos ver entonces películas pornográficas? ¿Sí se da cuenta usted de que no estamos recibiendo el consejo correctamente? Dios dice que también tu cuerpo le pertenece a Él y es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debería tampoco entrar por tus ojos ninguna cosa inmunda, ni por tus oídos tampoco. Y eso es lo que más tiene que valer: el templo del Espíritu Santo. Claro está que aquí nunca haríamos cosas como la que dije hace un momento, pero usted tiene que buscar con claridad ese consejo de Dios. Y el Señor le dice que la palabra te está diciendo que su consejo va enfocado a tomar mejores decisiones y debe de haber fidelidad en tu cuerpo. Si hay fidelidad en tu corazón, tu cuerpo también tiene que ser fiel al Señor, porque es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero también hay otro consejo a través de la palabra y tiene que ver con las metas, con tus proyectos, con tus objetivos, con tu vida. Fidelidad de tus sueños, objetivos y aspiraciones. Mucha gente se pasa tiempo sentado diciendo: quiero hacer esto, quiero estudiar lo de acá, quiero llegar al fin del mundo, quiero pasear, quiero volar, quiero ser famoso. Y todo eso sin Dios, ¿será acaso posible eso? Si usted no se detiene un momento a darse cuenta que también tiene que haber fidelidad en todo aquello que usted se proponga. Mis sueños son para Cristo, mis objetivos son para Cristo, lo que tengo es para Cristo Jesús, y eso lo dice la palabra. Vamos a ver Filipenses 4:13, amados hermanos. ¿Qué nos dice Filipenses respecto a esta fidelidad también, que es fundamental? Filipenses nos dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, en Cristo que me fortalece es que puedo hacer todo. Si Cristo no está en mi vida, no puedo hacer nada. ¿Usted lo ha puesto así en sus prioridades? Dice también Filipenses, un poco más atrás, capítulo 3, 14 y 15: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo va a revelar Dios. Nosotros tenemos que todo poner en las manos de Dios. Dios está con nosotros,
Nadie va a destruir nuestros sueños si los ponemos en las manos de Él. Si usted pone el estudio de su carrera profesional, si pone en las manos de Dios un negocio, si pone en las manos de Dios una actividad, una aspiración, nadie lo va a poder destruir. Y es menester tener en cuenta que hay muchos enemigos a nuestro alrededor, comenzando por los envidiosos, por los celosos, por los egoístas. Acuérdese que Satanás es todo eso, y sus emisarios también tienen la misma política. Estos que destruyen los sueños que muchas veces usted quiere, los comienza a compartir con todo el mundo, menos con Dios. Sus sueños van a ser derrocados si usted no los ha puesto primero en las manos de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que usted y yo podamos darnos cuenta que a pesar de tener sueños y saber de que a nuestro alrededor hay enemigos que quieren destruirlo, hay un enemigo también muy grande dentro de nosotros, la desesperación, la autoconfianza. Ponga todo absolutamente en las manos de Dios y va a darse cuenta. El pecado también destruye sueños, también los comentarios de los demás, pero tampoco debemos de olvidarnos que en nosotros mismos hay un gran enemigo. La gente que no confía en Dios, confía en sí mismo. Y la confianza en sí mismo es arrogancia delante de Dios. Camino a la obediencia y a la bendición también es otro de los consejos que vamos a encontrar por medio de la lumbrera en nuestro camino. Tu voluntad fiel al Eterno. Decíamos al principio, amados hermanos, y hablábamos acerca de hacer la voluntad de Dios, consagrarnos para Él. ¿Nuestra voluntad es fiel al Señor? ¿Usted le es fiel al Señor con sus decisiones? ¿Todo lo que usted quiere hacer está en el marco de la voluntad de Dios? Efesios 6:6, amados hermanos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. También hay un consejo importante para ti y para mí en este día. Nos habla de actuar como siervos del Señor, buscando agradarle a Él antes que a los hombres. Muchas veces cambiamos los roles cuando creemos que tenemos que agradarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Cosa errónea. No va a la iglesia porque el esposo no la deja. No va a la iglesia porque los hijos no lo dejan. No va a la iglesia porque él mismo no se deja. ¿Sí se ha dado cuenta? Y comenzamos a darnos cuenta, amados hermanos, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Justo cuando es tiempo de hacer algo para el Señor, siempre van a aparecer cosas. Y si nosotros no tenemos prioridad, nuestra voluntad no va a ser fiel al Señor. El ejemplo de Jesucristo debería de ser el argumento más importante y suficiente, sobre todo, para ser fiel, obedecer y consagrarnos al eterno y soberano Dios. Es importante, amados hermanos, las Escrituras nos enseñan la base fundamental de cómo nosotros podemos, a través de estos consejos, caminar fielmente delante de Dios. ¿Cómo podemos caminar en esa vía de Dios? Y por un lado hay que redimir el tiempo. Por otro lado hay que deleitarnos en la palabra, porque es la lumbrera a nuestro camino. Es la lumbrera a que cada día podamos tomar buenas decisiones. Si usted tiene problemas al momento, si usted al momento ve que esto es difícil, que esto de acá no es posible en sus fuerzas, el Señor nos ha dejado herramientas. Nos dice a través de su palabra, y quiero terminar con este versículo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6, herramientas o armas de nuestra milicia en el sentido espiritual que el Señor nos ha dejado con la finalidad de poder utilizarlas en estos tiempos difíciles para tomar las decisiones correctas de vivir fielmente delante del Señor. Y dice el versículo 5 de 2 de Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, esos pensamientos torcidos que muchas veces tenemos, esos pensamientos derrotistas que muchas veces tenemos, esos pensamientos sin fe, esos pensamientos sin convicción, esos pensamientos de este mundo, todo eso, dice, va a ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. Pero si usted sigue leyendo esta hermosa palabra,
Poderosas son las armas de nuestra milicia. Y es la oración, es la palabra que usted puede utilizar hoy sobre todo para poder caminar en fidelidad delante de Dios. ¿Usted está dispuesto, amado hermano, en caminar en fidelidad delante de Dios? Usted el día de hoy, al igual que yo, ha recibido un consejo de parte de Dios. Nuestros días están contados, así como usted lo escucha. Los jóvenes sigan preparándose, sigan estudiando, sigan poniendo proyectos delante de Dios. Los adultos valoremos un poco más lo que queda por vivir en esta tierra. Al final somos transitorios, somos peregrinos, nuestra patria celestial nos está esperando, pero tenemos que ser muy sabios para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos a cambiar de posición. Y quiero que medites, amado hermano. Quiero que el día de hoy el Señor, por medio del Espíritu Santo, ministre tu vida. Que hoy el Señor, por medio del Espíritu Santo, hable a tu corazón. Hable. La situación por la que estás atravesando yo no la conozco. Yo no conozco tu situación personal a fondo. Ahí tal vez puede ser que tú tengas en estos tiempos crisis graves y profundas. Tal vez incluso la crisis más grave y profunda que puedas tener tiene que ver con la fe. Tal vez has venido tomando decisiones equivocadas. Tal vez estás desperdiciando tu vida. Más aún si Cristo no está todavía en ella. Si no está en ella, el día de hoy tú puedes tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Porque hoy tu vida se partiría en dos. Tu historia, tu esencia, se partiría en dos. Un antes y un después. Un antes sin Cristo, en oscuridad, en vacío, en caos, en la desobediencia que este mundo te ha llevado a vivir. Pero un después con Cristo es en libertad. Un después con Cristo es vida, es abundancia eterna, es libertad. Por eso, amado hermano, ¿cómo está tu vida? El consejo que Dios nos da es también llevar a la reflexión a aquellos que ya tienen a Cristo Jesús, aquellos que tienen que tomar la decisión de encaminar sus decisiones, sus vidas delante del Señor. Yo te invito y te animo, cualquiera sea tu situación, si estás sin Cristo, hoy es la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Pero si ya tienes a Cristo Jesús en tu vida, el Señor te dice, redime el tiempo. Deleítate en mi palabra. Hay consejo para cada área de tu vida. Hay consejo para buenas decisiones. Hay consejo para edificación y fortaleza de tu vida. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. En toda la creación jamás lo va a ver. Tu vida no vale poco. Tu vida vale la sangre preciosa de Cristo. Oremos. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, alabado sea tu nombre. Exaltamos tu santo nombre y espíritu en este maravilloso caminar en nuestras vidas. Somos hombres y mujeres imperfectos, pecadores, pero ahora redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que mires y oigas en este lugar el clamor de un pueblo que se humilla, que se postra, que reconoce su pecado, que reconoce su debilidad, que reconoce su flaqueza, que reconoce, mi Dios amado, que tal vez no hemos valorado lo precioso de la vida transitoria también en esta tierra. Padre bendito, los días pasan, los días transcurren, los días van menguando también, porque vamos envejeciendo, porque nos vamos desgastando físicamente, porque el tiempo en esta tierra tiene un límite. Enséñanos, Padre eterno, a contar nuestros días para traer a nuestro corazón sabiduría,
Enséñanos, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, para que no vayamos fluctuantes por el camino, viviendo una vida híbrida, viviendo una vida que no edifica y que no te agrada. Padre eterno, Padre de bondad y misericordia, en tus manos están nuestros días y queremos, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra día a día a valorarlos para utilizarlos correctamente, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús, en amor, en compasión, en ser benevolentes, en ser, mi Dios amado, Padre bendito, en nuestro entorno, una luz en medio de las tinieblas. Tú nos enseñas, mi Dios amado, a que podamos mirar con misericordia a nuestro alrededor, también en nuestra familia, nuestra relación conyugal, nuestra relación como padres, como hijos, como hermanos. Oh Padre eterno, mi Dios y mi Rey, tu palabra es viva y eficaz. Y esa palabra es la que hoy penetra nuestro pensamiento. Esa palabra es la que hoy nos dice que el consejo tuyo, mi Dios amado, es para toda nuestra vida, para que haya un corazón fiel, para que haya un cuerpo fiel, para que haya una vida fiel a ti, Señor. Porque solo así encontraremos esa bendición anhelada, que tiene que ver con lo trascendental, que tiene que ver con lo eterno, que tiene que ver con lo que verdaderamente importa. Ver a nuestra familia a los pies de Cristo, ver a nuestros amigos a los pies de Cristo, ver una congregación desafiada y animada a compartir el Evangelio de Cristo Jesús. No hay tiempo que perder. Los días transcurren, los días son malos y cada día hay más gente que se va sin Cristo Jesús. Padre bendito, tu palabra nos dice que el enemigo, que el ladrón vino a robar, vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, vino a engañar. Pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Esa vida, oh Padre eterno, que hemos recibido por tu infinito amor y misericordia, queremos compartirla con otros también. Gracias, Señor, mi Dios, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, oh Padre eterno, que podamos, mi Dios amado, tener claridad en qué estamos usando nuestro tiempo, en qué estamos usando nuestra vida, en qué estamos usando lo que tú nos has dado para administrar correctamente. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y las preguntas siguen sostenidas en este día y siguen sostenidas, porque si hoy hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús, solamente hay que tomar una decisión. Solamente hay que levantar la mano y oraremos contigo. Si tú estás en casa en este día, podemos también orar contigo. Vemos una mano levantada acá y vamos a orar contigo, varón. Ahí en tu lugar, yo quiero que un hermano diácono se acerque y acompañe en este momento a hacer esta oración. Una oración que es poderosa. La mejor decisión que se toma en la vida es precisamente recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestro corazón se llena, Señor, mi Dios amado, de alegría. Nuestro corazón se llena de júbilo, Padre eterno, porque en los cielos hay fiesta. Cuando un pecador se arrepiente en la tierra, en los cielos hay fiesta y gloria a Dios por aquello. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia está en este lugar, porque tu presencia está en nosotros, oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. La honra, la gloria y el honor es para ti, oh Padre eterno. Nos gozamos, Señor, en este momento, nos alegramos, Padre eterno, porque tu amor nos alcanza, tu amor nos abraza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, aquel que merece toda honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Bendiciones.
bendiga.